Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Hay que apoyar a los salesianos que forman jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad, que terminan en el crimen, en la delincuencia, en las drogas. Y eso es una tragedia nacional. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Y a propósito de tragedia, esos jóvenes, ¿cómo viene ahora, al momento, me trae esa noticia que leí hoy de Villa González? 4 muertos, 1 herido, una balacera, se dice de una disputa por puntos de drogas. Y ver eso en un pueblo tranquilo, como fue siempre Villa González, pero ya todos los pueblos están absorbidos por las drogas, la delincuencia. Que eso es lo que yo digo, que es decir, todas estas indelicadezas, todas estas vulgarización de la cultura popular, que incluso es parte de todo este emparejamiento, como yo he hablado, de ese pasado, de aquel pasado, recuerdo aquellas vulgarizaciones, aquella cortesanía, todo aquel desorden y las malas palabras y el poder bailando en las calles y haciendo lo que le daba la gana. Esa era la juventud, esa era la invitación a la juventud. Es decir, invitarlo a que hicieran lo que le diera la gana. Y miren donde terminaron, que en esa generación a lo loco, un desorden. Entonces, 4 jóvenes muertos. Las autoridades, no, la delincuencia está controlada, pues esos son problemas sociales. ¿Ustedes creen que esos son problemas sociales? Porque, la sociedad es pobre, hay muchos muchachos que no tienen familia, que se les murió su papá o el papá está preso.
o la madre murió y quedaron a merced de los abuelos y la abuela no puede con ellos y entonces se meten en la delincuencia. Ah, muy bien, sí se explica. Entonces eso no es delincuencia, entonces la delincuencia son las estadísticas que da la policía porque son los atracos. La única delincuencia son los atracos, pero resulta que si hay 5.000 o 4.000 puntos de drogas, ¿eso es delincuencia o no? Eso no es delincuencia. Es decir, que permanezcan abiertos, trabajando, operando, trabajando y operando, que estén 4 o 5.000 puntos de venta de droga abiertos, eso no es delincuencia. Es decir, eso no es traumático. Y entonces, pero no, tienen que haber muertes y atracos sobre la base de que yo me quiero fumar un cigarrillo de marihuana, no tengo dinero, o quiero consumir cocaína, no tengo dinero, déjame hacer un atraco para buscarme el dinero. Entonces eso sí se registra ahí como delincuencia. Y la venta de droga entonces, no es delincuencia. Y la autoridad es la que tiene que desmantelar eso, porque yo no puedo ir como civil. Yo no puedo ir a levantarle la tienda de venta de narcóticos en un barrio a un grupo de tigres que me van a matar. Entonces el que está investido de autoridad es el poder, el Estado, que es quien tiene el monopolio de la fuerza. Pero los civiles no tenemos el monopolio de la fuerza. Eso me ha chocado porque uno conoce a Villa González, pero esas comunidades ya han crecido muchísimo. Ya la gente originaria de allí, los más jóvenes que somos los viejos, ya de allá salimos, quedan familiares nuestros, pero ya esos pueblos están transformados, no hay duda de ello. Pero es penoso 4 jóvenes intercambiando disparos, balas. Por eso es que yo digo, la delincuencia también, tener un arma ilegal es delincuencia. Midan eso las autoridades, pero eso no lo miden las autoridades. No, eso es exagerado pensar eso, decir eso, es una exageración. No se pueden exagerar los números de la delincuencia, todo eso es delincuencia. Que permanezcan 5.000 o 4.000 o 10.000 puntos de venta de droga es una delincuencia vulgar. ¿Qué más quiere la autoridad nacional? ¿Qué más quiere entonces? Porque eso es delincuencia, entiendo yo. Eso es una verdadera tragedia nacional. Una pena, vi esa noticia de Villa González y verdaderamente uno se siente muy mal porque es un pueblo donde tenemos familiares y uno no quiere que la tierra, el terruño, diríamos, se vea tan descompuesto, y más cuando nosotros hacemos un esfuerzo porque esa comunidad desarrolle su patronato de lucha contra el cáncer, precisamente para ir a ayudar a las personas más humildes de la comunidad. Pero si la respuesta de los jóvenes es, imagínense, claro, eso no quiere decir que desestimule la campaña o que la gente no quiera ayudar. Hay que seguir ayudando, como se dice, hay que seguir para adelante. Bien, ustedes saben que Manuel Fermín es un abanderado del cacao aquí, de los precios, no solo del cacao, de los commodities. Pero con respecto al cacao, decía yo el miércoles de la semana pasada, o el jueves, mal no recuerdo, porque no vine el viernes y repetimos el programa del jueves, cosa que pido mi disculpa porque tuve que ausentarme de la ciudad e ir a una diligencia fuera de la ciudad y entonces eso me complicó el día. Pero el cacao ha llegado a unos precios que ya preocupa hasta los grandes. Y entonces estamos hablando de casi $6.000. Por lo menos hoy no fue publicado el precio del cacao en el mercado de Nueva York. Pero el precio del viernes en el mercado de Nueva York fue $5.860
$65.50. Estamos hablando de $134.50, la diferencia para $6,000. Yo decía, cuando eso llegó a $5,000, decía que eran precios históricos. Pero las cosas van más de ahí, todavía no son, y son súper históricos, estamos hablando casi $6,000. Y yo externaba mi preocupación de que eso iba a crear un problema, también podía crear un problema si no había un buen entendimiento entre productores, comercializadores, exportadores, e incluso los que preelaboran, vamos a decir, el cacao aquí, que se le da también algún valor agregado. Porque con esos precios, como el sistema de comercialización local es tan sui generis, que no hay una agencia bancaria que preste el dinero directamente a los productores. Hay, el Banco Agrícola cuando tiene recursos, ayuda. Pero decíamos nosotros que lo que tienen que enfrentar eso son los comercializadores que al mismo tiempo financian para buscar fidelidad en que el productor le entregue el producto y le entregue un producto bueno, cuidado, sano, un producto que tenga buen tratamiento, buen curado, lo que fuera. Pero si por la prisa y los precios y por alcanzar los precios usted comienza a desviar la producción que usted tenía ya contratada con el que le suministre el crédito, y usted por aprovechar los precios se desvía para allá, crea unas distorsiones en el mercado. Otros se desesperan por ganar precios, como van los precios, saben que puede venir una caída de un pronto, porque uno sabe cómo son esos mercados internacionales. Entonces, no atienden el curado, la fermentación, el tratamiento al grano, no se le da correctamente por ganar, como se dice, ganar sumas millonarias, como se dice, o importantes rápidamente. Es decir, todas esas cosas, ese precio puede hasta distorsionar la producción de cacao, porque hay que saber manejarse con esos precios. Decía yo el miércoles, cuidar al comercializador, que es al mismo tiempo el que le facilite el crédito al productor, la asistencia técnica, todo eso, que fuera bueno que la Comisión de Cacao, que el gobierno, si tiene alguna autoridad o alguna credibilidad, que no era mal que se llegue a una reunión entre toda esa gente y que se busque una armonía para que no haya preocupación entre los comercializadores y exportadores. Y, desde luego, los productores mismos. Yo citaba el caso del arroz, cuando el arroz escaseaba, entonces había unas guerras de precios entre los molineros y eso, el molinero mayor se tragaba al menor, y entonces eso era una guerra continua hasta que se estableció el programa de pignoración de arroz. Bien, pero tuvo que intervenir la autoridad nacional, el gobierno tuvo que intervenir, y se intervino y se creó un programa serio con fondos presupuestarios del presupuesto, y entonces se estableció eso y se estabilizó la producción arrocera, que incluso creció a niveles que ya todos conocemos. Esa preocupación que yo tenía el miércoles o el jueves, si mal no recuerdo, hoy hay una información que me ha dejado más preocupado. Hershey lanza advertencia por alza en los precios del cacao. Hershey es una de las multinacionales más grandes. Ustedes han visto lo que son los chocolates Hershey en todos los tipos. Ahí hay blanco, chocolate blanco, viene chocolate negro, chocolate, yo no sé, en todos los tipos de chocolates y como le dicen los cacaitos. Pero los productos de esa gente son tan diversos y tan multinacionales, tan mundiales, que es una verdadera multinacional. Pero si esta compañía se resiente, porque los precios sacan del mercado sus productos que comienzan a subir de precios, los competidores comienzan esta lucha, entonces esos mercados se desestabilizan y uno no sabe dónde van a terminar las cosas y podría venir hasta la ruina después, porque usted compra
a precio caro el que va a exportar, y cuando viene Hershey y esas multinacionales se unen todas allí y dicen, se ponen como dice a una y bajan el precio y ya usted pierde dinero, entonces eso es un caos. Hay que tener cuidado porque la abundancia es mala a veces, porque el hartazgo también hace daño. Esto dice Hershey aquí, que es Hershey's Chocolate World. Los márgenes también pueden sufrir cierta presión, los márgenes de ganancia de ellos. El negocio de confitería va a recibir la mayor parte del impacto en los márgenes causados por el cacao, dijo el director financiero Steven Bosquil en la conferencia. Las acciones de Hershey terminaron el viernes con una caída de 3.4%. Óigase bien, yo no dudo que ese problema se haya reflejado y la bolsa y no pusieran los precios del cacao. Hoy no hay precio publicado hoy lunes. Por esos problemas de bolsa que ya comienzan a manifestarse ahí. Pennsylvania, Hershey emitió una advertencia sobre el crecimiento de sus utilidades en 2024, ya que la empresa tiene que lidiar con un aumento en los costos del cacao, lo que está provocando una subida de los precios del chocolate. Los precios de los futuros del cacao se han duplicado en el último año. Todo eso lo hemos dicho nosotros aquí, lo hemos explicado. Y el viernes alcanzaron un máximo histórico de $5,874 por tonelada, lo que acabo de leer ahí. Que eran 5,865, pero ya había subido a 5,874. Óigase bien, $5,874 la tonelada, precio récord. Se culpa al mal tiempo en África Occidental. Siempre hemos explicado esas cosas también aquí, por suerte, porque veo que coincidimos y estos no son gente, esta gente sabe de lo que tienen entre manos. Porque esto no es una noticia de aquí, esta noticia de Pennsylvania, de Hershey, que son los más grandes productores de chocolate, yo creo, del mundo. El rendimiento de las cosechas, lo que está empujando al alza los precios del cacao. El mal tiempo en África Occidental, que es donde se produce todo el cacao del mundo prácticamente. La magnitud y el ritmo de las recientes subidas de precios parecen no tener precedentes. Lo que decíamos también nosotros, digo, esto es una cosa de loco, son números históricos. Escribió Thomas Palmer, analista del Citibank. Es decir, que Thomas Palmer y Manuel Fermín coinciden en eso también. A menos de una semana del día de San Valentín, que también se vende muchísimo chocolate, el chocolate está en la mente de muchos consumidores, pero la inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones, por lo que muchos compradores frenan sus gastos. Eso también les afecta. Aún así, la directora general de Hershey, Michelle Buck, intenta tranquilizar a los consumidores. Dada la situación de los precios del cacao, utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance, incluida la fijación de precios, óigase bien, para gestionar el negocio, declaró Buck durante la conferencia telefónica sobre los resultados trimestrales de la empresa. Hershey Company prevé que sus utilidades por acción para todo el año se mantengan relativamente estables, en parte debido al aumento de los costos del cacao y del azúcar, que también hemos hablado del alza. Pero esto me llamó la atención a mí. Dada la situación de los precios del cacao, utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance, incluida la fijación de precios, para gestionar el negocio. Eso es lo que yo he estado hablando aquí.
de que esas corporaciones no van a desaparecer o van a tener que producir a costos tan altos que entonces con estos niveles inflacionarios la gente no va a comprar, entonces se van a desplomar los precios. Hay que tener cuidado, esas grandes compañías se ponen a una. ¿Qué pasa? Que los productores le pasan la producción al exportador. El exportador paga a X precio aquí y esta gente viene y fijan unos precios, unos topes. ¿Qué va a pasar? Esta gente se van a ir a la ruina. Yo creo que hay que tener cuidado con esas cosas. Espero que estas notas, los productores de cacao y los comercializadores y exportadores de este producto importantísimo y que genera muchísima divisa y muchísimos ingresos rurales, porque son muchas familias que viven de ese producto, hay que ponerle atención para que el hartazgo no nos dañe la digestión económica con ese cultivo tan importante para la agricultura dominicana y además para la economía mismo, porque es un generador de divisa importante. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, sobre el tema anterior, tengo que agregar otra noticia que vi muy mala, porque entonces no hay nada más poco motivador que usted ver ese atractivo de precios para ese caso del cacao. Entonces usted no tiene el cacao para vender. Eso es la cosa, esa es la tragedia. Ese es el estado, diríamos, caótico para un sector agropecuario o agrícola en este caso, que ante tan preciosa oportunidad el agricultor dominicano no tenga que vender o tenga poco que vender. ¿Qué tragedia es eso para un productor?
Claro, me dirán los economistas, bueno, Manuel Fermín, por eso es que el cacao está caro, porque no hay. Bien, en África, hemos dicho, es la zona más productora de cacao, la zona occidental de África. Problemas climáticos, dice Herschel, que conoce de eso, y otros problemas políticos de la zona, muchísimos golpes de Estado y muchísimas cosas ahí. Y enfermedades, todo eso lo hemos dicho nosotros. No hay duda que afectan, porque ahí la producción de cacao es enorme. Ya le he dicho, el país produce 80.000 toneladas y aquella gente produce 1.500.000 toneladas nada más, el caso de Costa de Marfil. Ghana, Camerún, Nigeria, esos países producen muchísimo, pero entonces hay muchísimos problemas ahí, Alto Volga, Sierra Leona, siempre hay problemas políticos. ¿Qué es lo que me duele a mí del país, señores? Tantas advertencias que nosotros hicimos, pero se roban los dineros. Ese es el estado caótico que hemos señalado nosotros del agro en este gobierno de don Luis Abinader, que ya yo tengo que acusarlo. ¿Por qué? Porque tengo 3 años y medio advirtiéndole al presidente de la República que ese equipo no iba a funcionar y que agricultura no podía manejarse con un equipo humano tan mediocre como el que hay ahí. Y lo he dicho responsablemente aquí, tengo 3 años y medio advirtiéndole eso a la presidencia de la República. Nadie me puede decir a mí que yo me estoy inventando eso y que lo estoy diciendo ahora. Con tiempo. Denuncian reducción de más de un 60% producción de cacao. Conacado, luego del huracán Fiona, el gobierno no ha ido en su auxilio. Señores, Conacado es el ente comercializador más importante que tiene el país ahora mismo, porque ese Conacado aglutina todos los productores en 7 u 8 bloques o más, no recuerdo, en todo el país, los productores principalmente de cacao orgánico. Y además, tienen una planta que elabora ese cacao y le da valor agregado al cacao. Una planta que costó más de 1.500 millones de pesos instalada en San Francisco de Macorís. Conacado es la que dice eso. Óigase bien. Dice, Conacado, luego huracán Fiona, el gobierno no ha ido en su auxilio. ¿Qué dijimos nosotros aquí? El 14 de septiembre de 2022, huracán Fiona destrozó toda la zona este y nordeste, la zona cacautera le afectó. El gobierno anunció que iba a regalar 5.000 millones de pesos, 1.000 pesos por tarea a todos los productores que han sido afectados. Pedimos que fuera ética gubernamental, doña Milagro Tibón, ni caso hicieron, ni el gobierno ni nadie, ni las autoridades de la justicia. El dinero se lo tomaron, en agricultura se lo bebieron, como dicen. Porque le emitieron cheques a gente que no tenían tierra ni en las uñas, decían productores del país. No atendieron a los desescombros de las parcelas, ni ayudar a los parceleros. Hoy, los productores de cacao afectados por ese Fiona y otros problemas climáticos que ha habido también, no recibieron el apoyo del gobierno. Hoy no tenemos, ahora no van a tener ellos lo suficientemente los cacaos para vender y aprovechar los precios. Ustedes saben la desgracia que es esa para un productor agropecuario. Pero no tenemos gobierno agropecuario. Lo que tenemos son musarañas de gobierno agropecuario. Una musaraña. Ahí estamos. Y yo, el sábado, yo vi en Santiago lo que yo no podía pensar que podía existir. Que se vendiera un plátano en Santiago en 28 pesos en un supermercado. Yo he dicho muchas veces aquí que en el Cibao no se nota la presión por la comida como se nota aquí en la capital o en el este o en el sur profundo. ¿Por qué? En Santiago, por ejemplo, y las demás provincias del Cibao, la comida está en los aleros de las viviendas. Es decir, en Santiago el huevo, si sale a 3 pesos de la granja o a 4, llega a 5 o a 6 pesos a Santiago, pero a la capital llega a 8, a 9 y a 10 pesos el huevo.
Y huelga citarlo el porqué. Un plátano que se cosecha en los aleros de Santiago, señores, en la periferia del municipio de Santiago de los Caballeros. Se cosecha el plátano, óigase bien. Y que usted venda un plátano en 28 pesos en un supermercado en Santiago, como lo vi el sábado, hay una tragedia nacional alimentaria. El gobierno no se ha ocupado del sector agropecuario y anda ahí con las carestías, la falta de producción, y la única forma de que los precios de los alimentos de origen agropecuario bajen de precio es produciendo en abundancia. Si no hay abundancia, no van a gozar de precios estables o por lo menos bajos o asequibles. La carne de cerdo y la carne de pollo están en Licey, y en Moca, y en Santiago, y en Mao, y en Navarrete, y en Villa González, y en Tamboril, todo está ahí. Y le llega a precio económico, muy asequible a los bolsillos más pobres, le llega a precio más o menos bueno. Pero a la capital todo el mundo sabe que las cosas se encarecen por la intermediación, muchas veces también agiotista. Y eso me llamó la atención. Si un plátano vale 28 pesos, cuando a nivel de finca usted compra el plátano a 4 y a 5 pesos. En Moca se supone que a Santiago debe llevar 7 o 8 pesos un plátano. O 10 pesos, ponga usted para que la gente gane todo lo que se quiera ganar. Pero no 28 pesos. Si está en 28 pesos un plátano en Santiago, y vaya a ver qué plátano. Son arañas. La cosa está mala. Dice Manuel Fermín que lo que soy es agrónomo, no comunicador exclusivamente. Agrónomo es lo que yo he sido siempre, toda mi vida, después que me hice adulto y me gradué en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Así que nadie, valga la inmodestia, me puede venir a decir a mí que yo no conozco la República Dominicana. Aunque peque de inmodesto, tengo que decirlo. Unas 7.300 familias productoras de cacao de Atomayor con más de 400.000 tareas denunciaron que su producción se ha reducido debido a que más del 60% de sus fincas siguen bajo los escombros del huracán Fiona y el presidente Luis Abinader no ha ido en su auxilio. Así es que ha estado el gobierno manejándose así, a lo loco. Braulio Castillo, vocero de los productores, hizo un llamado al mandatario para que vaya en su auxilio para enfrentar el descalabro económico que les afecta, ya que la poca producción que tienen está afectada por plagas de carpinteros y ratones. Explican que en el Ceibo, Atomayor, Higüey y San Pedro de Macorís, cuando hay producción se cosechan unas 17.000 toneladas, que con los precios actuales del mercado generan unos 98 millones de dólares, unos 5.700 millones de pesos. Los productores, organizados en 29 asociaciones afiliados a la CONACADO, están haciendo un vehemente llamado de auxilio al presidente Abinader para poder enfrentar la crisis que lo acogota y que amenaza con hacerlo desaparecer. ¿Ustedes creen que un gobierno que haya manejado 30.000 millones de dólares, 4 billones de pesos, y acepte que se roben el dinero de los productores? Increíble. La verdad que en mi vida profesional yo no había visto un gobierno más inepto que este para manejar la situación del sector agropecuario. Yo no sé cómo tienen seguidores en el campo. El campo tiene que votar, monolíticamente tiene que votar en contra de Luis Abinader y del PRM, porque díganme usted, si usted vaya, el Banco Agrícola no tiene ni siquiera recursos para prestarle a los agricultores, que lo he mencionado aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Pero el gobierno mudo. El presidente Abinader parece que no tiene control de ese ministerio. Eso es un mundo aparte. Vaya usted a ver. Pero van muy bien. Y eso que tienen unas elecciones encima.
Ya usted sabe. Bueno, entonces, decía Maquiavelo, a mí me encanta Maquiavelo, yo leyendo a Maquiavelo me regocijo. Maquiavelo, lectura de lo político. Dios mío, qué maestro fue Maquiavelo. Los gobiernos que engañan a los pueblos, decía Maquiavelo, vamos a ver si me acuerdo. Los gobiernos que engañan a los pueblos tienden a atraerse su odio. Oiga, presidente Abinader, lo que le dice Manuel Fermín. Los gobiernos que traicionan a su pueblo tienden a atraerse el odio de ese pueblo. Y no es verdad que como están los agricultores con esas quejas y todos esos problemas, que el campo va a votar por el PRD o por la reelección del presidente Abinader, porque es que lo han dejado a la intemperie, en la estación del desamparo. Increíble. Bueno, en estas elecciones, la Junta Central Electoral, el presidente de la Junta luce firme, luce con claridad en su discurso, aunque, digo yo, ¿cómo es posible que el presidente de la Junta Central Electoral, como vocero de su pleno, diga que estas serán unas elecciones sin trauma, no traumáticas, y que como todo se está organizando con fines de que el proceso no tenga quejas? Presidente Román Jaque, quiere decir que entonces no son traumas las denuncias del uso y abuso del uso de recursos públicos y todo este escándalo que se está denunciando continuamente, que se usan la comida, materiales de construcción, se reparten dinero, bonos estudiantiles, bonos, supérate, una cosa de loco. El gobierno desbordado, buscando votos, comprando conciencia. En vez de crear conciencia, el dinero de educación se utiliza para comprar conciencia. Pero el presidente de la Junta Central Electoral dice que no hay traumas, que serán unas elecciones sin traumas. Esos son traumas, presidente de la Junta, no lo subestime. Pero peor, que él ha señalado como que las denuncias que se han hecho se van a investigar, pero será después de las elecciones, porque la ley prevé que las sanciones son económicas, 200 salarios mínimos, al que se le demuestre que, por ejemplo, el gobierno está usando los recursos públicos en forma, porque no es que no se usen, ¿quién no va a usar recursos públicos? Pero es la forma aturdida, o esa forma, qué sé yo, tortuosa, esta forma dañina, qué sé yo, perversa, en que se está regalando el dinero público, pero no es regalándolo ni siquiera, sino exigiendo el voto con el dinero público, que es peor, porque eso es una gravedad enorme. Y que la Junta diga que no hay sanciones, esos son delitos. En cualquier código penal electoral, esos son delitos graves, eso es delictuoso. Hoy entonces pasan las elecciones, se gana, se avasalla, y entonces ¿cuál es la sanción? 200 salarios mínimos al gobierno, explíqueme. Porque no hay carácter en la Junta Central Electoral para dirigir el proceso. ¿Y cómo es posible algo? Yo creo que la oposición ha sido hasta benévola, digo yo, porque, óigame, había que ver aquella tenacidad del PRD en su época y del PLD de Bosch, exigiéndole a Balaguer la legalidad y el uso de todos esos recursos, y a veces había que, qué sé yo, había que guardar las apariencias, como se dice, aunque en el 78 los reformistas repartimos el Estado. Lo único que Balaguer nos dio fue el sol, porque no lo podía repartir. Pero repartimos todo, y es verdad, y se dan los recursos al Estado. ¿Y qué pasó? Se perdieron las elecciones.
El dinero y el escándalo no dan poder. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De la poca experiencia que uno ha ido acumulando en este país, yo le voy a decir a los jóvenes del PRM en el gobierno, con respecto a todo diríamos, tejido de desconfianza, complejísimo de desconfianza que se ha ido, que se está creando con el gobierno por todas esas indelicadezas, muchas veces teatrales, como he dicho yo aquí, exageradas, pues son tramoyas, un tramoyismo. Yo vi ahí que, bueno, en la frontera el gobierno ha invertido 2.850 millones de dólares. Pero eso como para llamar la atención, como si eso, la frontera, es verdad que usted tiene que vivir de la esperanza, hay que vivir con la esperanza, pero con la esperanza no se come. Vamos a estar claros, ni se vive tampoco de la esperanza. Usted puede tener esperanza para tratar de conseguir mañana que su vida se le alivie la carga, bien, pero mientras tanto usted no vive de la esperanza, usted vive con la esperanza, pero no de la esperanza. Toda esta teatralidad, todo esto lo que ha ido creando un ambiente de desconfianza, digo yo, en el gobierno. Recuerden esa palabra de Maquiavelo: el gobierno que traiciona a su pueblo o que no le cumple tiende a atraerse su odio. Óigase bien, y no hay cosa que cuando un pueblo diga que no quiere una cosa, oigan, usted le puede servir arroz con leche servido ahí, o de esos pudines y esas cosas, como esos pay, qué sé yo, de ciruela, yo no sé. No soy repostero. Y la gente no atiende a esos llamados. Yo recuerdo, repito, Balaguer dio el sol
pero además con una obra colosal de servicio a las comunidades, y perdió las elecciones del 78. ¿Por qué? Las exageradas indelicadezas se reflejaban y la gente se hartó de eso. Y apreciaba que Balaguer era un trabajador y le dio beneficio a la ciudad y al campo. La gente votó en contra de él. Asua, la pobre Asua, le decían a Asua del 78 para atrás. Y yo llegué a Asua en el 78, finales del 78. Y yo, Manuel Fermín, vi la gente botando las colchonetas, botando las esterillas y los sacos y los cárteres donde dormía la gente. Porque después que Balaguer entregó ese canal ya que del sur Asua, con 6 ramales y toda esa agua desplazada en esas feracísimas tierras azuanas, comenzó el verdor del valle. Se instalaron allí la famosa, se instaló Victorina, se instaló la Selecta, se instaló, bueno, la famosa en Baní, y Linda se quedó en Navarrete, que ya estaba ahí sembrando su tomate en la línea noroeste y los tomates de Asua que los transportaban por la carretera Duarte. Se estableció y Asua, es una ciudad importante. Y yo vi crecer, llevar 9 bancos, sucursales bancarias, llegar a Asua que solo tenía 2 bancos. Una sucursal del Banco de Reserva y una sucursal del Banco Agrícola. Esos eran los bancos de Asua cuando yo llegué a Asua. 1978, finales del 78. Y aquella ciudad hoy vigorosa que es Asua, gracias a esa agricultura que se desarrolló allí, sin embargo Balaguer perdió las elecciones. Perdió las elecciones Balaguer en Asua. Bien. Nagua, pero además, no solamente el agua, le dio la tierra, asentamientos y viviendas en Asua. Perdió las elecciones. Pero Nagua, María Trinidad Sánchez, no era más que una finca infestada de mosquitos, de malaria. En la era de Trujillo era un campo de concentración y Asua era otro campo de concentración también, el sisal de Asua. Eso metía miedo. Los presos lo mandaban allá para extraer el sisal, la fibra con la que se hacían las cordelerías, los sacos y cordelerías de la fábrica de sacos de Trujillo, Fasaco. Y Nagua era también aquello, era la pudrición humana. Es decir, era para que se murieran los presos allí de malaria y todos esos mosquitos acabando con la gente, y tuberculosis y de todo. Y tifo, de todo había en Nagua. Balaguer se propuso secar todas esas tierras inundadas, drenadas, carreteras, drenes enormes, unos canales para drenar las aguas, el exceso de agua. Puentes sobre el río Yuna, que no había puente, eran una barcaza que yo llegué a cruzar varias veces en esa barcaza. Balaguer le hizo un puente, y un puente también en Hosto, que baja los Peinados, los Contreras, por allá. Bien. Perdió las elecciones, la perdía de Chu y de ahí no recuerdo cómo se llamaba aquel, que en paz descanse. Rema. Que en paz descanse Rema, jefe de todos los parceleros de la reforma agraria de Nagua, de la provincia de María Trinidad Sánchez, entregada por Balaguer, y perdíamos las elecciones. Así son los pueblos. La última entrega, bueno, eso fue ya en los 10 años, la entrega ay Dios mío, la compuerta contra marea en Nagua para frenar y drenar el gran estero, ayudar a drenarlo, y cuando bajaba la marea salía el agua, y cuando subía la marea cerraban se cierra, está ahí todavía la compuerta contra marea. Pero Balaguer se entregó viviendas, carreteras, todo se le hizo al Bajo Yuna. Y Nagua, perdía Balaguer en Nagua de Rema, PRDista que era Rema, que en paz descanse, porque era un hombre bueno y serio.
Y Rema era el jefe de todos los parceleros de la zona de Nagua. Y Chu, candidato, dijo, bueno, déjame aprovechar de este antibalaguerismo que hay en esta provincia. Señor, una provincia que la salvó Balaguer, perdió las elecciones. Y la perdía siempre, porque los pueblos son así. Entonces, este gobierno cree que dándole los cuartos a la gente y dándole repartir, la gente crea odio con eso, más venganza es lo que puede crear, porque piensa que lo están utilizando. La Junta no le ha hecho caso, no le va a hacer caso a eso, y eso puede afectar incluso la imagen de, diríamos, de credibilidad para el gobierno que surja de esa elección, si se queda el presidente Abinader, por una reelección con amaño y con apaño de la Junta Central Electoral, peligroso para la gobernabilidad, que lo hemos dicho nosotros aquí otra vez. Entonces eso es muy delicado. Bueno, pero vamos a ver en lo que termina todo este berenjenal, como se dice. El presidente Donald Trump, o expresidente Donald Trump, para mí no es una simple esquizofrenia política, sino es una verdadera demencia furiosa. Yo tengo una foto ahí, si es tan amable, Eric, del Duce de Italia, cómo era su porte con ese equipo militar, su uniforme militar. Mire, señor, eso es Trump. Usted le pone un kepi a Trump y un uniforme de esto, y es el Duce. Ese es el Duce. El que era jefe de Italia, que hubo que colgarlo, los partisanos lo colgaron. Ay, Dios mío. Entonces, Donald Trump, si le ponen una túnica, es Nerón, porque es una demencia furiosa, no es una esquizofrenia política. ¿En qué cabeza le puede caber a este hombre decirle a la gente de Europa, oigan, señores, la Europa de Churchill, la Europa de Gaulle, Dios mío, de Gasperi, de Schuman, de toda aquella playa de dirigentes, Dios mío. ¿Y cómo se llamaba el otro, el alemán? Ay, Dios mío, ahora no me acuerdo. Tal vez me acuerde más luego. ¿Qué esas memorias, señores? Cuando este hombre viene y dice que si a Alemania o a cualquiera de esos grandes países de Europa lo ataca Rusia, el genocida de Rusia. No, él si no paga la OTAN, él lo deja, él lo incita mejor a Putin que lo ataque, él no lo va a defender. Es una lluvia, pero una torrentera de crítica que le ha caído a este señor, y peor. Entonces, burlándose del esposo de esta mujer, de Nikki Haley, que es una compañera del Partido Republicano, que es un partido que ya perdió el rumbo, el partido de Lincoln y de Ronald Reagan. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza, el Partido Republicano de los Estados Unidos. Que esté liderado por un hombre de demencia furiosa como Donald Trump. Eso es una vergüenza. Apoyando un genocida de Rusia, un hombre que borra ciudades. Y cuando le cae un cohete allí, un droncito que le manda a Ucrania, que le puede llegar por allí, manda un escándalo diciendo que hay un terror, que son terroristas los ucranianos. ¿Ustedes están oyendo eso? Un hombre que ha destruido más de 15 o 20 ciudades en Ucrania, destruida, igual que Grozny, la capital de Chechenia, o Alepo en Siria. Todo lo destruyen porque esa es la política de ellos. Y este señor de Estados Unidos decir que es eso, y aquí hay gente, por aquí en América Latina, quieren a Putin y quieren a Trump. Dos, un loco y un genocida. Dios mío. Este señor decir que burlarse del esposo de Nikki Haley, que es un ex mayor, un ex coronel, qué sé yo, del ejército norteamericano, está hablando de un veterano de los Estados Unidos, que ha peleado guerra en Afganistán y en Vietnam, y el hombre está de servicio en África. Óigase bien, en África, ahí está Nikki Haley, con la Guardia Nacional de los Estados Unidos, brindando servicios en África, y este hombre burlándose de los veteranos de Estados Unidos. Pero es que en Estados Unidos entonces es un país de locos.
O los republicanos están locos de remate, que van a escoger un loco a la presidencia de los Estados Unidos de nuevo. Eso es una barbaridad. ¿Y cómo es posible que Donald Trump tenga defensores? Yo no voy a entender, yo no voy a entender esto. Yo voy a pedir el juicio también. Virgen de Alta Gracia. ¿Qué mundo tenemos nosotros? Europa, como le han respondido los europeos y los que murieron en Afganistán peleando al lado de la OTAN, defendiendo a Estados Unidos en su guerra de Afganistán y en Irak. ¿Qué usted le dice? ¿Usted le pagó? Canadá, que aportó miles de gente que murieron, Australia, que murieron muchísimos, y en Vietnam murieron muchísimos, defendiendo a Estados Unidos. Polonia mandó gente, hasta nosotros mandamos gente a Irak. Y este señor, con este desprecio, dice que si la OTAN, si no se pagan a Estados Unidos la protección, una especie como de estado de Al Capone. Es decir, Alfonso Capone, Al Capone, tenía un estado, un microestado mafioso en Chicago, y él cobraba la protección. Tú eres comerciante, si no me pagas te desbarato tu negocio. O te tiro unos tigres para que te destruyan tu negocio. Es decir, así es que está Donald Trump pensando. Oigan en lo que está pensando este señor con demencia furiosa. Repito, si le ponen una túnica romana, Dios mío, es igualito a Nerón. Porque ya dije que se parece al Duce. Si usted le pone un uniforme, tiene esa cara, como decíamos, esa cara vacuna. Esa cara de vaca, esa cara vacuna que tenía el Duce. Mussolini, miren eso, ahí es Trump puro. Usted le pone un kepi a Trump y un uniforme militar igualito que el Duce. Qué vergüenza, Dios mío. Donald Trump, Dios mío. Ustedes saben lo que ese es el líder del partido de Abraham Lincoln. No. Y de Ronald Reagan. Dios mío. O de Richard Nixon también, que fue un tremendo político. No voy a decir que no fue un hombre que tuvo muchísimas sombras, pero un político de talla. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.